Si quieres estar tranquilo al vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte. Somos tu experto inmobiliario con servicio de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta o alquilar de tu inmueble. Si tienes dudas sobre derecho civil, fiscal, divorcios, herencias o cualquier otro aspecto legal, en Grupo Horizonte te brindamos una ayuda integral con gestión terminada en notaría. Consigue tu objetivo con la mayor rentabilidad posible de la mano de Grupo Horizonte. Grupo Horizonte patrocina el debate. Bienvenidos a este nuevo programa del debate. Les tenemos que decir que el pasado mes, el 10 de octubre, se celebró aquí en Elche con lectura de manifiesto y una serie de actividades organizadas por ASFEME, la asociación que lleva 30 años en Elche ayudando a las familiares y a las personas con trastornos mentales, pues se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Y precisamente fue esa asociación, ASFEME, quien nos pidió la realización de este programa que se suma a esas actividades conmemorativas, sobre todo para poner o hacer hincapié en el lema que han escogido este año, que es salud mental y trabajo, un vínculo fundamental. Queremos saber qué hay detrás de ese lema y también queremos relacionar los trastornos mentales con la precariedad laboral. Y para ello tenemos a los siguientes invitados. Por parte de ASFEME nos llega la trabajadora social Mari Carmen Robles. Bienvenida, Mari Carmen. Hola, gracias por la invitación. Le acompaña la experta en salud mental, Ana Anguita, de la asociación de ASFEME. Hola a todos. Bienvenida. Gracias. Y al otro lado tenemos pues a los científicos, a los expertos de la salud mental, a los que cuidan de precisamente este ámbito sanitario que es igual de importante que la salud física, nuestro cerebro. Con nosotros se encuentra el director de la salud mental, de la unidad de salud mental del Departamento de Salud del Hospital General de Elche, él es José María Rico, quien también es profesor de la Universidad Miguel Hernández en psiquiatría. Bienvenido, José María Rico. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y terminamos con el catedrático en psicología, José Pedro Espada, quien es director del Centro de Investigación de la Infancia de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que acaba de presentar la creación de ese Observatorio Español de la Salud Infanto-Juvenil, en el que hace unas semanas, en una jornada científica, pusieron de manifiesto datos que nos han hecho pensar y que también ha provocado la realización de este programa. No solo la petición de ASFEME, sino también un dato en concreto de los casi 6.000 encuestados por ustedes, por los científicos de la Universidad Miguel Hernández en todo el país, escolares, de primaria y de secundaria, un 18% dice que ha pensado o ha intentado en quitarse la vida. Entonces el suicidio también estará muy presente en este programa. Y para comenzar queremos que el psiquiatra, el responsable de la unidad de salud mental del Hospital General, precisamente por el trabajo, lleva 20 años en este departamento y en psiquiatría. ¿El trabajo es un vínculo fundamental con los trastornos mentales? Pues sí, la verdad es que hay una relación muy clara. De hecho, pues en todas las crisis económicas que ha habido en los últimos años, ha habido un aumento de casos de ansiedad y depresión. En crisis del calzado, las crisis que hubo a nivel mundial, con el COVID, que ha afectado tanto a los adolescentes. Entonces, pues sí, no solo influyen factores biológicos en las enfermedades mentales, sino también muchas veces los condicionamientos sociales están muy relacionados. Y el trabajo, pues por supuesto, porque al final hay un doble vínculo. Por un lado, la gente que está trabajando pues en unas condiciones que no son las más adecuadas,
por precariedad, o bien por exceso de trabajo, o por otros múltiples problemas. El salario también, los bajos salarios son también... También influyen, claro. Hace unos años hablaba de los mileuristas, como fíjate, mileuristas, y ahora mucha gente diría, ay, 1.000 euros. Pues qué suerte tener un trabajo estable, ¿no? Entonces, claro, la incertidumbre que produce el no llegar a fin de mes o el estar desagusto en tu trabajo es una fuente de problemas de ansiedad y depresión muy clara. Lo ha dicho, ha nombrado dos trastornos, ansiedad y depresión. ¿Son los más frecuentes, los que están relacionados con el trabajo? Son los más frecuentes en general y también los que están más relacionados con el trabajo. Sí. Mari Carmen Robles, usted lo ha dicho también, esto es un aspecto fundamental, ¿no? La relación que tiene ese trabajo o mal remunerado con jornadas maratonianas o bien remunerado pero con una responsabilidad muy alta, lo que genera estrés en el paciente, también tiene otro aspecto, y es que las personas que a lo mejor no tienen problemas de salud mental o que los tienen, no encuentran trabajo. También está ese otro aspecto, ¿no? La estigmatización. ¿Ustedes lo están viendo en Elche? Claro, por eso, a raíz del lema que has comentado, ¿no? Que con la celebración del Día Mundial de la Salud Mental de este año, se ha enfocado en ese sentido por una doble reivindicación, ¿no? Para reivindicar pues, entornos laborales saludables para todas las personas trabajadoras, porque evidentemente eso repercute pues, en el bienestar de las personas, ¿no? Y luego también pues, el derecho de las personas que padecen un problema de salud mental pues, a tener acceso al trabajo, porque pues, se encuentra con muchas barreras, ¿no? Que les dificulta la inserción laboral, ¿no? Además de pues, todas estas cosas que comentamos, que ya hemos comentado, como puede ser el estrés, la precariedad laboral y demás, pero ya encuentran esa dificultad para acceder a un empleo, ¿no? Ana, ¿a ti te ha pasado? ¿Has tenido dificultad a la hora de encontrar un trabajo? Ahora estás trabajando en ASFEME y tu vida es plena, pero ¿tú has tenido o has salido al mercado laboral? Vamos a ver, es que una persona cuando tiene un problema de salud mental, que sobre todo suele surgir en la adolescencia, pues entonces no tienes experiencia laboral, porque la recuperación de una persona con problemas de salud mental es muy larga, ¿no? Tardas muchos años en recuperarte. Yo he tardado, bueno, llevo 14 años con el problema de salud mental y recientemente estoy trabajando, me he vuelto a reinsertar en el trabajo, pero llevo apenas 2 años, es decir, que cuesta bastante. ¿Tú has sufrido el estigma cuando has pedido trabajo? No, porque cuando yo tenía trabajo antes de tener el problema de salud mental, no tenía el problema de salud mental, entonces no hubo estigma ninguno. Y en la actualidad, como ASFEME es una asociación que reivindica a las personas con problemas de salud mental, pues me han ayudado, todo lo contrario, ese estigma no lo he sufrido yo. En relación a lo que ha comentado Ana, es importante señalar quizás también pues eso, que a veces la aparición de la enfermedad, ¿no? Es en una etapa temprana de la adolescencia y demás, y como bien ha dicho, pues muchas veces dificulta que la persona pueda continuar estudiando, pueda acceder o tenga luego experiencia laboral. Entonces eso es una dificultad añadida de cara luego pues a esa búsqueda de empleo y el acceso al empleo, ¿no? Con lo que se pueden encontrar en esa trayectoria de recuperación, ¿no? Bueno, la psiquiatría intenta con la medicina paliar esos o mitigar que vaya a más, pero la psicología intenta prevenir lo máximo. ¿Qué es un entorno laboral garantista para las personas, para que no haya tantas personas afectadas por problemas de salud? ¿Qué se debería hacer en un entorno laboral? José Pedro. Bueno, ahí los expertos en organización y en recursos humanos siempre aconsejan pues, que sea un entorno donde los roles, las funciones que cada trabajador tiene que tener estén claras, si no haya incertidumbre, pues que también se mantenga la motivación y el buen clima laboral. Esto trasladado, un poco por llevarlo a mi terreno, al mundo escolar o adolescente, pues también es el equivalente, ¿no? En la escuela o en el grupo de clase, pues que haya un buen clima en la clase, eso es fundamental, o en casa que haya un buen clima, eso es una de las variables que aportan una mayor estabilidad y una mayor capacidad también de luego, pues, desarrollar bien el trabajo, desarrollar bien las tareas escolares o las funciones de cada persona, ¿no? ¿Qué consejos son los que se les puede dar a los trabajadores para que no caigan en la ansiedad o en la depresión? Ustedes como médicos y como psicólogos, ¿qué les dicen?
José María. Bueno, a veces es difícil dependiendo de qué trabajos, ¿no? Pero al final pasamos muchísimas horas trabajando, 1/3 del día estamos en tareas laborales. Hay quienes tenemos suerte de trabajar en lo que queremos, hay trabajos que no son tan vocacionales, pero al final lo que hay que ver del trabajo es que nos da una independencia, una autonomía para poder también llevar otro tipo de tareas. Entonces, en trabajos que no son tan vocacionales, pues tiene que ver uno más esa parte práctica. Pero luego es fundamental también pues tener buenas relaciones en el trabajo, con los compañeros, que haya un buen ambiente de trabajo, también con los jefes, porque es algo de lo que todos tenemos que ser conscientes, que si estamos mejor en el trabajo, el rendimiento va a ser mejor, a la empresa le va a ir mejor y uno se va a encontrar mejor. Hay muchísimas bajas. Eso es lo que le iba a decir. Un trabajo precario o demasiado excesivo, con mucha responsabilidad y mucha carga, genera muchas bajas y puede incapacitar a la persona. Sí, de hecho, bueno, hay unos datos curiosos que, bueno, la salud mental siempre ha afectado más negativamente a la gente desempleada que a la gente que está trabajando, pero en los últimos años los datos nos dicen que incluso la gente que está trabajando, la salud mental se ha equiparado mucho a la gente desempleada. Y eso, pues claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿No? Es una de las cosas que nos tenemos que plantear y seguramente pues el ritmo de trabajo que se lleva, que la gente no está a gusto, las aspiraciones que tiene uno a nivel personal. Tras el COVID lo hemos visto mucho, que mucha gente a nivel mundial ha abandonado su trabajo por encontrar cosas diferentes. Entonces, si uno lo busca por ese motivo, pues está muy bien, porque voy a mejorar, pero hay mucha gente que no tiene esa opción. Entonces es algo fundamental a considerar. ¿Qué tenemos que hacer para que el trabajo mejore la salud de las personas? Porque al final, como decíamos, es muy importante. En el caso de la enfermedad mental, los datos en España nos dicen que aproximadamente un 20% de las personas que tienen una enfermedad mental está trabajando, únicamente. O sea, son datos pues, muy preocupantes, porque al final no puedes tener acceso a una vivienda, no puedes tener independencia para muchas cosas. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que hay un vínculo muy importante y por eso la Organización Mundial de la Salud ha fijado este año ese lema, para hacer hincapié en tanto el estigma por un lado, como el mal ambiente laboral, las bajas que supone. Además es gente joven, gente en edad productiva, con depresiones que cuando tienen que ver motivos laborales se pueden alargar mucho tiempo, meses, y eso pues hay que plantearse. Y luego esas personas, ¿cómo vuelven al trabajo? Porque si el ambiente del trabajo ha sido el que ha motivado la baja, no es fácil volver, ¿no? Y eso lo está viendo desde quizá la crisis de 2008 en Elche, José María. Sí, es algo que estamos viendo desde hace mucho tiempo y de hecho, bueno, aproximadamente el 30% de las bajas tienen que ver con temas de salud mental y son bajas largas, Mari Carmen. En relación a lo que comentábamos, que pues sí que quizás las personas con trastorno mental, ¿vale? A día de hoy son el segundo colectivo de personas con discapacidad con más dificultad para acceder con mayor tasa de desempleo, ¿vale? Con lo cual, eso también es un indicador de que las cosas pues tienen que mejorar, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho José María, ¿no? Pues que al final todo ¿no? Factores sociales y demás, pues todo repercute en el bienestar de las personas y el entorno laboral es muy importante. Y en el caso de las personas que tienen problemas de salud mental, pues es muy importante también adaptar los puestos de trabajo, al igual que para otras personas con otro tipo de discapacidad, ¿no? Pues eso, los horarios, que, pues por ejemplo, se me ocurre, pues horarios que no sean turnos rotativos, la sobrecarga en el trabajo, pues que tengan las adaptaciones necesarias para que puedan desempeñar, porque si hay una baja laboral, volvemos al trabajo y volvemos otra vez a esas mismas circunstancias, ¿no? Pues probablemente volvamos a tener problemas, ¿no? ¿La sociedad está cambiando en algo, José Pedro, por lo que la llamada quizá de auxilio que los propios psiquiatras realizaron durante el COVID, diciendo, ojo que aquí hay un problema fortísimo con los trastornos mentales y poca inversión por parte del sistema público sanitario? ¿Está cambiando la sociedad con respecto a ese problema? Sobre todo que vemos que los jóvenes están cayendo.
Yo sí que observo cambios, ¿no? Quizá no tanto en el mundo laboral, pero sí bueno, eso llegará después, ¿no? A nivel de las personas en cuanto a las prioridades, ¿no? y a cómo enfocan su tarea laboral, ¿no? y su futuro laboral. Hemos mencionado, dentro de estas dificultades de acople o de ajuste a estar bien y feliz en un entorno laboral y sin problemas de salud mental, pues algunas dificultades que se vieron mucho en la pandemia, ¿no? Como pues la conciliación, ¿no? La conciliación con la vida familiar y el trabajo, ¿no? Esto nosotros lo hemos venido observando desde 2020 para acá, pues bueno, un cambio, yo diría que de valores o de prioridades en la gente en general, donde, bueno, pues yo creo que ha habido un replanteamiento de la importancia que tiene pues la calidad de vida, por ejemplo, y cuidarse un poco más. Yo creo que eso ha aumentado, ¿no? De 2020 para acá. Otra cosa es que se pueda aplicar, sí, en todos los casos, ¿no? Pero la gente en general percibo más que ha subido posiciones, ¿no? El cuidado de la calidad de vida frente a tener una carrera profesional determinada, o a invertir más en horas de trabajo, intentando buscar también la conciliación y poder atender a los hijos o disfrutar de la vida familiar, de la pareja, de lo que cada uno tenga organizado. Y también, bueno, pues parece que el teletrabajo se ha quedado de una forma híbrida de poder desarrollar la profesión, donde se permite pues trabajar a distancia, en un entorno a lo mejor más agradable que en una gran ciudad que implica muchos desplazamientos. Es decir, sí que se aprecian ese tipo de cambios, ¿no? Al menos en los valores de la gente que nos pide opinión. Y es importante, José María, tener una asociación en Elche desde hace 30 años como ASFEME. Fundamental. Fundamental. Bueno. Y lo dice el jefe de psiquiatría del Hospital General. ¿Por qué? ¿Por qué es fundamental? Bueno, pues con ASFEME llevamos muchísimos años colaborando conjuntamente. Mari Carmen trabajó en el SADEF, en el Servicio de Atención a Domicilio de los Pacientes, y nos conocemos pues desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues o sea que hay servicio a domicilio. Sí. Se visitan a los pacientes. Sí, eso es un servicio que tiene la asociación, igual que organizan talleres. Bueno, ellos os pueden contar mejor las cosas que hacen, pero sí que es verdad que hay mucha colaboración. Porque hay reuniones, pues Mari Carmen también se reúne con las trabajadoras sociales nuestras. Nosotros pues al menos cada 6 meses nos reunimos con el CEN, que también gestiona ASFEME. ¿Qué pues, es el CEN? Es un centro específico de enfermos mentales, como un centro residencial para gente que tiene una enfermedad mental. ¿Que ustedes derivan a los pacientes a ese centro? Se deriva a nivel de la Comunidad Valenciana, y luego desde la Comunidad Valenciana, pues según la disponibilidad de plazas, siempre priorizando por cercanía, se intenta que los pacientes estén aquí. Y bueno, pues hacen reuniones de coordinación. Siempre se ha dicho que les faltan camas en psiquiatría al Hospital General. ¿Es un complemento ASFEME para esa falta de recursos? En ese sentido es diferente. Nosotros en el hospital tenemos la unidad de hospitalización, que son camas de agudos, que llamamos, que es para cuando los pacientes hay una descompensación aguda, pues tienen que ingresar en el hospital. Pero luego lo que también hace muchísima falta son recursos intermedios. Recursos intermedios nos referimos pues a centros residenciales, como es el de ASFEME, pero también viviendas tuteladas, educadores, servicios de atención a domicilio, porque por desgracia pues no hay tanta disponibilidad como nos gustaría, porque al final desde que uno está ingresado a estar en casa, pues debería haber un abanico más amplio de recursos. Ahí está lo fundamental de ustedes, de ASFEME. Claro. Sois una asociación sociosanitaria. Estáis dentro del sistema. Claro. Como bien ha explicado José María, pues prestamos distintos servicios y programas en la asociación, entre los que ha comentado, de atención domiciliaria, talleres y demás. Y ASFEME también gestiona recursos, como es el CEM, la residencia, un centro de día y 3 viviendas tuteladas que hay en Elche, ¿vale? Esta gestión de los recursos los lleva a cabo ASFEME, pero son plazas públicas que dependen de la Consellería, ¿vale? Y sí que tenemos establecida pues esa estrecha coordinación, porque además pues cuando ellos han valorado desde el hospital a alguna persona que ha necesitado algún servicio, algún recurso de ASFEME, pues hemos ido incluso a visitarles en ese periodo de ingreso para establecer ya un vínculo con la persona y preparar pues esa intervención para cuando llegue la salida del hospital, darle continuidad y acompañar a esa persona en ese proceso. O sea que sí que tenemos establecido una coordinación periódica con todas las unidades de salud mental de Elche. O sea que la coordinación en ese sentido es muy importante. Ana. Yo quería decir que yo estuve ingresada en el Hospital General de Elche, que el doctor Rico fue el que estaba allí cuando yo estaba mal, y después de salir recurrí a ASFEME, a la asociación.
Fui primero, bueno, iban primero las terapeutas y las psicólogas a mi casa, atención a domicilio, y posteriormente ya fui a talleres de asociación. Nunca estuve ingresada en el CEN y el centro de día porque en aquella época todavía no estaba hecho, cuando yo estaba allí. Y posteriormente fui a talleres, que hay en la asociación muchos talleres, está, bueno, pues no sé, el taller de actividad física, de yoga, todo para mejorar la salud. Y posteriormente, después de ir a talleres, ya recurrí a Mari Carmen Robles porque los talleres como que ya no me llenaban, ¿no? Yo estaba bien y necesitaba hacer más cosas. Y a raíz de ahí recuerdo pues que me apunté a un curso de informática, más tarde un curso de administración, y a raíz de ahí ya me llamaron para trabajar aquí. Y desde que estás trabajando como experta en salud mental, porque tú mejor que nadie sabes lo que es eso, pasar por ese trastorno, ¿cuál es tu aportación en ASFEME? ¿Cómo ayudas a los usuarios que como tú estuviste también como usuaria en ASFEME? Yo tengo diversas funciones, salgo en medios de comunicación, radio y televisión. Por ejemplo, voy a los institutos para sensibilizar, prevenir y eliminar el estigma en los jóvenes, que es muy importante desde el punto de vista. Y pues también llevo un GAN, que quería hablar de los grupos de ayuda mutua, que bueno, pues la figura de agente de ayuda mutua ahora en la actualidad digamos que es una fuente para que las personas con problemas de salud mental trabajen, ¿no? Un recurso muy importante. O sea, que ven en ti lo que pueden llegar a convertirse, ¿no? En una trabajadora de una asociación o de cualquier otro centro que pueda ayudar a quienes realmente lo necesitan. Claro, y luego aparte pues también tengo otras funciones. En el CEN he hecho unos talleres de empoderamiento, hablando de mi propia experiencia, en el centro de día también. Las viviendas tuteladas también les he dado... ¿Has estado viviendo en un piso tutelado? Nunca he estado en un piso tutelado. Porque no lo has necesitado. No lo he necesitado. Bueno, Ana es un ejemplo, ¿no? De cómo intentáis canalizar desde el hospital, desde ASFEME, cómo intentáis canalizar a una persona que tenga una vida plena, sin ningún estigma. Pero hay más ejemplos. ¿Podemos hacer una distinción entre hombres y mujeres? En los problemas de trastornos mentales son exclusivos algunos de la población femenina y otros de la masculina, y ahí con José Pedro Espada, que es quien observa a los niños, ¿vosotros habéis observado en esas encuestas que habéis realizado que las niñas hacen una cosa y los niños otra? Bueno, antes Ana mencionaba un dato que quería subrayar, ¿no? Y es que la mayoría de problemas emocionales o trastornos mentales empiezan en la infancia y la adolescencia. Si no el trastorno como tal, los primeros signos o las primeras situaciones que indican riesgo, ¿no? Entonces nosotros lo que nos planteamos era hacer pues un estudio nacional con una muestra grande, como has mencionado, donde viéramos cuál es la frecuencia de cada problema emocional o trastorno mental, ¿no? Porque había datos muy desactualizados y muy fragmentados por regiones en España. Y queríamos precisamente ver ese dato. Lo que hemos observado es que, bueno, se confirman tendencias que ya sabíamos de antes, y es que en general los chicos suelen presentar más problemas emocionales que tienen que ver con el comportamiento, más exteriorizados se llaman, ¿no? Pues, por ejemplo, problemas de agresividad o problemas de hiperactividad o déficit de atención, mientras que las chicas en general suelen presentar más problemas interiorizados, que es como se llama, ¿no? Más problemas ansiosos, depresivos y demás, ¿no? También, claro, problemas, por ejemplo, de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Ha sido, en nuestro estudio con adolescentes, el problema más frecuente ha sido la depresión, y oscila según la edad en torno al 5 al 10% digamos de un criterio clínico. Hay también un porcentaje alto de casos de riesgo, y los problemas de conducta alimentaria nos ha llamado la atención el porcentaje alto de casos de riesgo, ¿no? Está en torno a un 8 o 9% los casos que podemos llamar clínicos, y en torno a un 19% los casos de riesgo, ¿no? Que pasan ya una luz de alarma que indican que hay que llevar precaución, ¿no? Y ocurre mucho más en chicas, ¿no? En este caso, los problemas de la conducta alimentaria. Esto es en el papel, sobre la encuesta, sobre el Departamento de Salud del Hospital General. ¿Esas cifras las están viendo ustedes? Sí. ¿Los adolescentes menores vienen con depresiones? ¿Las chicas con trastornos alimentarios y ellos con problemas de agresividad?
Sí, la verdad es que es al final lo O que... adicciones también, supongo que el entorno digital, de eso hablaremos ahora. Sí, se refleja en lo que estamos viendo y tras la pandemia más. De hecho, fue una de las cosas que más sorprendió, que al principio todos decíamos qué bien lo llevan los adolescentes y tal, y unos meses después los adolescentes aparecieron, sobre todo chicas, en urgencias, en las consultas. Dependiendo de las edades y dependiendo del género, hay un tipo de patologías u otra. Desde luego los chicos tienen más trastornos de conducta, de impulsividad y agresividad, y las chicas suele haber más autolesiones, sobre todo a partir de la adolescencia. ¿Lo han visto ustedes en urgencias? Sí, sí, sí. A raíz del COVID, los intentos de suicidio han incrementado. ¿Y los suicidios, José María? Yo diría, a ver, los datos es que son datos un poco que hay que ver con un poco de perspectiva, ¿no? Porque hace unos años no se recogían los datos de suicidio igual que ahora. Entonces, hace unos años aumentaron los casos de suicidio, han seguido aumentando, este año habían disminuido ligeramente a nivel nacional, pero más o menos en España hay casi 4.000 suicidios al año. Hubo un incremento y es por la forma de recoger los datos a nivel de estadística, y desde el COVID lo que se han visto sobre todo son más intentos. Más que el número de suicidios consumados, es el número de intentos. Ana, tú lo intentaste, me lo has dicho al principio. ¿A qué edad tenías? Bueno, voy a empezar por el principio. Venga. Yo sufrí una serie de acontecimientos estresantes que me llegaron con los que llegué a pensar eso, ¿no? ¿Dentro de la familia o en el colegio? Eso es importante. Empezó en el colegio. El colegio. Primero sufro bullying en el colegio y en el instituto. Entonces, posteriormente, cuando yo tenía 14 años, mi hermano se puso malito. Tuvo un problema que tuvo cáncer en la sangre, leucemia. Y claro, a raíz de ahí también sucedió que hubo una serie de circunstancias que hacen que yo en el instituto pues me quedé sin amigos y amigas. Entonces, digamos que todo eso se juntó porque, claro, mi madre estaba en el hospital cuidando de mi hermano, mi padre estaba trabajando y mi abuela paterna pues estaba cuidando de mí. Y yo llegaba en los fines de semana, me quedaba encerrada en casa sin salir, como no tenía amigas. Pues llegó un momento en que yo iba por la calle un día, iba pensando en todo lo que me estaba pasando y dije, es que mi vida, vamos, ¿para qué vivir si no tiene sentido, ¿no? Con todo lo que me está pasando. Y llegué a pensarlo, pero bueno, son cuestión de segundos en los que te planteas tu vida y yo creo que realmente no era capaz de hacerlo. Y no llegué a hacerlo, afortunadamente. Y espera, que todo mejoró porque mi hermano se curó, o sea que doy gracias por estar aquí. José Pedro, lo que acaba de decir Ana es lo que ustedes han reflejado en el informe. Vamos a los datos. Un 18% de adolescentes lo ha pensado, un 55% o 50 y pico por ciento, más de la mitad de los encuestados, ha dicho lo que ha comentado Ana, que no merece la pena la vida. Así es, bueno, pues eso lo veníamos observando ya hace un tiempo, ¿no? Unas señales de desmotivación o de pérdida de interés en general en niños y adolescentes, que a lo mejor son ideas más propias de adultos, ¿no? Esa falta de ilusión por cosas de la vida. Es cierto que la conducta suicida es muy compleja y cambia, ¿no? La ideación suicida pues no es algo lineal que va en aumento, depende de factores que suceden, depende, a lo mejor alguien que tiene ideación suicida oscila mucho en cuanto a la intensidad de esa ideación, ¿no? Por la mañana puede ser muy probable, por la tarde ha bajado, es decir, que no va en incremento continuado. Entonces, es un comportamiento complejo, pero que obviamente requiere atención y preocupación, ¿no? Hace tiempo que se reclama un plan de prevención del suicidio en el país, por supuesto, pues atención adecuada al suicidio en los medios de comunicación y un manejo pues bueno, de las noticias relacionadas con el suicidio delicado y que no fomente el efecto de réplica. Y luego, pues, obviamente, a estar atentos, ¿no? A adolescentes o jóvenes o cualquier persona que esté en riesgo, que lo esté pasando mal, porque al final el suicidio, obviamente, es una mala salida, una idea sobre, bueno, una intención de querer dejar de sufrir, ¿no? Cuando alguien lo pasa muy mal y observa que es la única salida, ¿no? Ese sufrimiento. ¿Cómo se tiene que abordar? ¿Cómo abordan ustedes a esas mujeres, a esas adolescentes que llegan a urgencias con autolesiones?
¿Qué es lo primero que se hace? ¿Con la familia, con ella? ¿Qué es lo primero que hacen ustedes? Tenemos un poquito que recoger los datos de la historia pues para saber qué es lo que ha llevado ahí, porque al final cuando alguien piensa en el suicidio es porque suele haber problemas. Hay veces que hay una enfermedad mental detrás, que tiene un tratamiento, y hay veces que son problemas que están sobrepasando a esa persona. Entonces, lo más importante en ese momento es valorar el riesgo, cómo de importante es, por si hay que hacer un ingreso o el paciente se puede ir acompañado a casa con una serie de medidas de seguridad y luego atender en consulta, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta persona? ¿Qué factores pueden estar influyendo, le están agobiando? Lo importante con el suicidio es saber que no es la mejor opción, es una mala salida, que se va a pasar, va a disminuir la intensidad, que si hay una enfermedad detrás se va a poder tratar, si hay problemas se va a buscar todos los recursos para que esa persona pueda disminuir lo que le está agobiando. Entonces nosotros siempre decimos a los pacientes que lo que necesitamos es tiempo, porque con el tiempo lo más probable es que todas esas cosas vayan mejorando, pero en un momento agudo donde uno se puede encontrar muy desesperado, pues puede tomar una mala decisión. Entonces el mensaje es, antes de tomar una mala decisión hay que hablar con las personas que están cercanas, hay que hablar con profesionales, porque de esto se puede salir. Pero con profesionales. ASFEME lleváis 30 años trabajando con los usuarios. ¿Hay suficientes recursos para abordar la avalancha de trastornos mentales en Elche? Mari Carmen, lo digo porque siempre que llega el Día Mundial de la Salud Mental, siempre en vuestro manifiesto, por desgracia, siguen estando las mismas reivindicaciones. Claro, y un peso importante de la asociación, un objetivo de la asociación, pues es esa reivindicación, ¿no? Poner de manifiesto pues todas las necesidades que hay y evidentemente pues claro que siguen faltando recursos, se han ido ampliando con el tiempo, pero siempre son insuficientes, porque claro, cada vez hay más demanda también, ¿no? A nivel de plazas, como por ejemplo comentábamos, a nivel de plazas de centros residenciales, viviendas tuteladas, el tema laboral, claro, el tema laboral, pues por ejemplo serían necesarios centros especiales de empleo, por ejemplo, potenciar también el empleo con apoyo, ¿vale? Potenciar la formación también, pues todo ese tipo de cosas y incluso en el empleo ordinario también, que haya más ofertas y mayores oportunidades, ¿no? Para las personas con problemas de salud mental. Entonces sí que cierto es pues que los recursos con el tiempo, si echamos la vista atrás, han ido aumentando y cada vez pues hay un circuito más amplio, ¿no? Y una cadena de recursos, porque evidentemente cada persona necesita un recurso determinado en un momento determinado. Es decir, esto seguramente lo pueden explicar ellos mejor, ¿no? Pero la enfermedad mental pues afecta a cada persona de una manera y entonces una persona pues va a necesitar un recurso u otro, ¿no? Hay personas que por sus circunstancias, su momento, el proceso de su enfermedad pues necesita estar en un centro residencial, en un centro de día, en una vivienda tutelada. Hay personas que pueden trabajar, quiere decir que cada uno tiene y hay que trabajar de forma individualizada pues las necesidades de cada persona. Y sí que evidentemente pues hay que seguir trabajando y luchando para que los recursos se vayan ampliando y mejorando. Llegamos a este ecuador del programa, vamos un momento a publicidad e inmediatamente retomamos el debate con nuestros invitados hoy de salud mental y trabajo. Si quieres estar tranquilo al vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte. Somos tu experto inmobiliario con servicio de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta o alquilar de tu inmueble. Si tienes dudas sobre derecho civil, fiscal, divorcios, herencias o cualquier otro aspecto legal, en Grupo Horizonte te brindamos una ayuda integral con gestión terminada en notaría. Consigue tu objetivo con la mayor rentabilidad posible de la mano de Grupo Horizonte. ¿Vale? Bueno, pues estábamos, tenemos con nosotros al director de psiquiatría del Departamento de Salud del Hospital General, José María Rico, al catedrático de psicología de la Universidad Miguel Hernández, José Pedro Espada, a la trabajadora social de ASFEME, Mari Carmen Robles, y a la experta en salud mental de ASFEME, Ana Anguita. Estábamos hablando de ese lema que este año ha escogido ASFEME, todas las asociaciones de las personas que atienden a este colectivo, para concienciar a la sociedad de que los problemas de la salud mental y las personas que lo padecen
no deben estar estigmatizadas y tienen que tener o aspiran a tener una vida plena, un desarrollo normal sin que nadie las tache de locos o de locas. Bien, pues en este análisis hemos introducido también el problema de las autolesiones, de los intentos de suicidio a raíz de los casos que han aumentado desde el COVID, como ha dicho José María Rico, y a raíz del estudio que han realizado en una encuesta a nivel nacional desde la Universidad Miguel Hernández por los resultados. Estábamos hablando precisamente del entorno laboral, de que deberíamos pues realizar o fomentar espacios laborales más sostenibles, más concienciados con las necesidades de las personas con trastornos mentales, y a mí me gustaría abordar dentro de este asunto del trabajo y la salud mental el entorno digital, porque no sé cómo está condicionando las nuevas tecnologías a los trastornos mentales. ¿Qué están viendo ustedes, los científicos? Bueno, en estos estudios que hemos presentado la semana pasada, que son los primeros informes del Observatorio de Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia, uno de ellos va dedicado expresamente a analizar cómo el uso de pantallas pues está relacionado con una mejor salud mental, ¿no?, en niños y adolescentes. Uno de los datos más llamativos, bueno, pues era que niños pequeños, ¿no?, y adolescentes desde muy pronto tienen acceso, pues la gran mayoría acceden a redes sociales. Y llevábamos tiempo ya sospechando que la comparación social, el hecho de cómo afecta lo que vemos en las redes sociales y luego lo comparamos con nuestra propia vida, en nuestros propios éxitos, condiciona nuestra motivación, nuestra satisfacción, nuestra felicidad, a fin de cuentas, ¿no? Una de las preguntas de esta batería que les pasamos a los niños y adolescentes preguntaba precisamente esto, ¿no? Era si considerabas que lo que veías en redes sociales era gente más feliz que tú o pasándolo mejor que tú, ¿no? Y la gran mayoría decía que sí, ¿no? Y eso nos ha hecho reflexionar sobre cómo, bueno, pues efectivamente era algo que ya veníamos observando, pero sí que está calando, ¿no? Y esta sensación de comparación desventajosa, claro, un adolescente no tiene el espíritu crítico que puede tener un adulto de saber diferenciar que lo que alguien publica en una red social pues es una versión muy idealizada, ¿no?, de su vida, una foto perfecta, una situación que en la vida real es muy difícil que ocurra, ¿no? Y además pues está sesgada de todo lo malo, ¿no? Pero genera insatisfacción, ¿no? Y en ese sentido las chicas, de nuevo, eran quienes más afectadas están por esta comparación social y quienes al mismo tiempo comparten más contenido que tienen que ver con su imagen corporal, con su propia vida, más imágenes de ellas en comparación con los chicos, ¿no? Sabemos que ese es un factor importante, ¿no? Las redes sociales o las pantallas no tienen la culpa de todos nuestros males, es decir, han aportado muchos beneficios, ¿no?, a nuestra vida. No las queremos demonizar, pero sí que es cierto que un niño adolescente a lo mejor todavía no está preparado para tener un espíritu crítico o para pues, hacer un uso razonable de los smartphones o de cualquier dispositivo, ¿no? Claro, es fundamental. La autoestima es un factor clave para un buen desarrollo de la salud mental de las personas, José María. Fundamental, fundamental. Y es verdad, pues como comenta, que claro, si tú te comparas con gente que todo es maravilloso, pues puedes pensar que lo tuyo no vale nada. Claro. Y en una edad crítica, donde uno se mira con lupa, pues pueden surgir ahí problemas. Pero bueno, al final yo creo que es fundamental pues que desde la sociedad y sobre todo desde las familias, desde los padres, pues acompañen a los niños en esas primeras etapas de acceder a medios digitales. ¿Qué nos encontramos? Pues que muchos padres saben menos que los niños de redes sociales, que van cambiando tanto, pues si antes era Facebook, luego era Instagram y luego TikTok, y tú dices, pues yo TikTok no lo conozco, ¿no? Y dejas a que el niño pase horas con una aplicación que no sabe lo que está viendo. Sin ese espíritu crítico, toca sentarse al lado, toca, bueno, supervisar esos primeros contactos para que haya un aprendizaje. ¿Estás viendo ese impacto negativo en los casos clínicos que te están llegando? Vemos de todo, es decir, tampoco hay que decir que las redes sociales son todo malísimo, porque también luego hay gente que les sirve para contactar con personas que tienen problemas y se sienten identificados y pueden compartir experiencias. Pero sí que es verdad que hay muchos adolescentes que al final la forma de relacionarse es con redes sociales y los tienes al lado y ellos están con su móvil hablando con gente en otros sitios que no sabes de qué están hablando. Entonces lo que se trata es pasar tiempo con ellos, saber lo que están haciendo, averiguar, saber sus intereses, porque bueno,
pues los padres y las personas cercanas son las que tienen que ser parte de ese desarrollo de los niños. A ti, Ana, las redes sociales no te cogió de lleno en tu adolescencia. No, en mi adolescencia creo que recuerdo que el primer móvil que tuve fue en el instituto, o sea que... Bueno, tuviste suerte, al fin y al cabo. Mari Carmen, bueno, a vosotros os llegan casos de chavales enganchados a las redes sociales o al móvil. Son los menos, ¿vale? En ese sentido son los menos porque el perfil que atiende prioritariamente la asociación son personas con trastorno mental grave. Entonces, pero sí que es verdad que tenemos atendemos a alguna persona que además del trastorno mental tiene un problema con el uso de las redes sociales, ¿no? Porque se aísla demasiado, dedica muchas horas al uso de las redes y demás, entonces le afecta de forma negativa en algunos casos puntuales, pero sí que es verdad que pues son casos a día de hoy muy puntuales lo que es en Asfeme. Bueno, pues como estamos ya en la recta final, vamos a terminar como hemos empezado, centrándonos en ese problema del trabajo y el trastorno mental. Lo hemos abordado, pero también vamos a incidir en el estigma, porque es uno de los factores que más os importan. ¿Qué mensaje, Ana, quieres, ahora que participas en este programa, quieres dar al telespectador, a quien te está viendo? Bueno, pues yo esta tarde quiero ser la imagen que refleje a las personas con problemas de salud mental que podemos llegar a tener un trabajo perfectamente, podemos llegar a tener nuestra pareja, nuestra casa, como es mi caso, nuestra familia que nos apoya, podemos recuperarnos del problema de salud mental y podemos llevar una vida totalmente normalizada como cualquier otra persona sin un problema de salud mental. Todos somos iguales. Y bueno, una frase que quiero decir, que considero que algunos nos consideran peligrosos, pero no somos peligrosos, somos personas. José María, casos como los de Ana tenéis, ¿se suele curar los trastornos mentales? Bueno, curar no significa que no se pueda hacer una vida normal. En muchos casos son enfermedades crónicas a día de hoy, pero que con un tratamiento puedes hacer una vida normal. O sea, medicamento. Sí. Hay muchos casos que necesitan una medicación de forma crónica. Repito, a día de hoy, ojalá que dentro de un tiempo pues aparezca algo que realmente cure las enfermedades, ¿no? Pero al final lo que se trata es que con un tratamiento y evitando recaídas uno pueda normalizar su vida, y para eso es fundamental que no haya recaídas. Cada recaída implica pues encontrarse peor, que baje la autoestima, que tenga uno más inseguridades, y con el tema laboral pues claro, cuesta volver, ¿no? Por eso esa adaptación inicial al puesto de trabajo pues en muchas ocasiones es fundamental. ¿Y cuál es el trastorno mental con mayor prevalencia? Además de la depresión, que es fundamental, ¿cuáles son los de mayor prevalencia en la población? Aparte de la depresión, los trastornos de ansiedad son los más frecuentes. Un abanico amplio de patologías, pero los trastornos de ansiedad también son muy frecuentes. Bueno, pues José María los trata y, como hemos dicho, José Pedro los evita, los previene. ¿La psicología ayuda a prevenir conductas como, por ejemplo, la que nos ha descrito Ana? Yo creo que habría que diferenciar, como estamos haciendo, entre trastornos mentales graves, que son los que más se dedica, por ejemplo, Asfeme y quizá también en las unidades de agudos, y luego trastornos mentales o problemas psicológicos. No hablo ya de una ansiedad normal que todos podemos tener al cabo del día, pero sí problemas moderados que bueno, a todos nos afectan y que sí que tienen muy buen pronóstico, ¿no? Bueno, y que dependen muchas veces de fluctuaciones de la vida, de fluctuaciones de mayor estrés y también de recursos, ¿no? Nosotros insistimos mucho siempre en que los niños y adolescentes y también los adultos necesitamos mejorar nuestra capacidad de afrontar esas dificultades de la vida, ¿no? Si trabajamos esa parte de resiliencia o de habilidades personales que hacen que un niño o un adolescente pueda superar problemas sin agobiarse demasiado, sin caer en una depresión o sin adoptar estrategias inadecuadas como, por ejemplo, abusar de sustancias,
bueno, o autolesionarse como forma de regular su malestar emocional. Si somos capaces de enseñarles ese tipo de habilidades, que a fin de cuentas se aprenden, estamos previniendo bueno, pues un empeoramiento de esos problemas de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, de 2020 para acá, también en atención primaria se ha incentivado mucho la presencia de profesionales de salud mental en, bueno, en los servicios donde atienden personas que empiezan a tener síntomas de problemas de ansiedad o depresión y que, bueno, se está viendo que con protocolos en grupo funciona muy bien, ¿no? Entonces, sí, ahí se están haciendo pasos. Eso es lo que le iba a preguntar. Tuvimos aquí al director de salud mental de la Generalitat Valenciana. Yo no sé ahora con lo de la DANA, los nuevos presupuestos, cómo va a quedar todo este programa, pero Mazón dijo que su legislatura iba a ser la de la salud mental. No sé ahora cómo quedará, pero es fundamental invertir en educadores en la escuela. José Pedro, como lo han anunciado. Es el lugar donde más tiempo pasan los niños y adolescentes y también es el entorno donde pueden surgir problemas como el acoso escolar y donde se pueden detectar mejor, ¿no? por parte de los educadores que están con ellos mucho tiempo, ¿no? Entonces sí, es fundamental, ¿no? que haya especialistas en las escuelas que se dediquen, que puedan tener tiempo, porque normalmente ahí se cuida más en la parte académica, pero que puedan tener tiempo para atender esos problemas emocionales, hacer programas de prevención, detectar casos de riesgo y poder derivarlos adecuadamente al recurso que más indicado. Y el hecho de que hayáis creado ese Observatorio Español de la Salud Mental Infanto-Juvenil, ¿el objetivo cuál es? Bueno, pues queremos poner en valor y poner sobre la mesa bueno, pues diferentes datos que vayamos recabando sobre cuál es el estado de la salud mental en niños y adolescentes, cuáles son las necesidades principales. Ahora el siguiente de los informes que vamos a presentar se basa en grupos de discusión con niños, adolescentes, padres y profesores también, donde nos van a contar y estamos resumiendo lo que ellos detectan, ¿no? En su día a día cotidiano, en cuáles son sus necesidades, cuáles son las soluciones que ellos proponen. Es decir, pretendemos hacer fotografías del estado de la situación en cada momento y aportar ideas de solución. Preocupa el bullying, porque Ana ha dicho que todo empezó también en el colegio, en su entorno. Se quedó sin amigos. ¿Eso es bullying? Que aíslen al escolar, al estudiante. Claro, son etapas donde la socialización es una de las cosas más importantes, la aceptación por parte del grupo y el acoso escolar está muchas veces en la base de otros problemas que se van derivando, ¿no? Más ahora con las redes sociales, donde funciona todo el tiempo, con las redes sociales o los móviles, ¿no? Donde el bullying antes acababa a las 5 cuando el niño salía del colegio y ahora pues puede continuar por la pantalla, ¿no? No siempre pasa, pero pues el niño que es víctima de bullying, pues los compañeros a veces por ahí, por los chats y por otros dispositivos, mantienen esa situación. Y a veces es sutil, ¿no? No solamente es insultar a otro y agredir, sino es más hacer luz de gas o dejar de lado, ese tipo de situaciones donde al final el niño se siente muy mal, ¿no? José María, los recursos del Departamento de Salud, ¿habéis pedido más? Nosotros, bueno, siempre pedimos. Más siempre camas. pedimos. ¿Cómo está en la situación actual? ¿Cómo estás dirigiendo esa unidad? En el tema de infantil, al año que viene se van a abrir camas de infanto-juvenil aquí en nuestro hospital. Se van a abrir 6 camas. Está la obra ya finalizada, pendiente de la dotación de personal. Luego también... ¿Por qué se van a abrir 6 camas? ¿No había 6 camas para los adolescentes y menores? Hasta ahora la única unidad de referencia a nivel provincial es la de Orihuela, que es para el Hospital Vega Baja, daba cobertura a todos los hospitales. Se van a abrir en más hospitales y nosotros vamos a ser los siguientes con estas 6 camas. Luego también se van a... De hecho, eso está ahora, estamos en pleno proceso de las unidades de detección precoz en los institutos. Se van a contratar psicólogos, se van a contratar aquí en la zona de Elche 3 psicólogos para que, bueno, trabajen en coordinación con nosotros y sean pues los primeros que detectan casos a nivel escolar. Yo pensaba que estaban contratados, todavía no están. Estamos en pleno proceso. O sea, que están tramitándose la contratación de 3 psicólogos. Sí. ¿Y cómo funcionan? ¿Van a ir todos los días, de lunes a viernes, a los colegios que los reclamen? ¿Cómo es? Pues eso es una cosa que aún estamos pendientes porque se va a hacer a nivel autonómico, se va a hacer un curso de formación para todos los psicólogos que comiencen con este tipo de contrato y lo que van a hacer, hay que ver los detalles, pero es hacer como un filtro para derivar a salud mental. Es decir, los casos que detectan en los institutos, pues antes de derivar a salud mental, donde hay listas de espera,
Estos psicólogos se van a acercar a los institutos, van a valorar los casos, van a pasarles pruebas si son necesarias y en los casos más graves los derivarán a la salud mental infantil y los que no se atenderán allí o se harán apoyo pues, con el profesorado, los psicopedagogos, los orientadores de cada instituto. Bueno, es una buena noticia, José Pedro. Sí, sí, desde luego. Claro y además necesaria. De ASFEME, contamos lo mismo. ¿Qué tenéis previsto en 2025? Bueno, pues eso seguramente desde la dirección del centro lo podrían explicar mejor que yo, pero pues como mínimo mantener lo que hay, ¿no? Y seguir trabajando para ir ampliando los recursos que existen y reivindicar pues las necesidades que hay del colectivo, ¿no? Que al fin de cuentas es un poco pues el papel principal de la entidad, ¿no? Y en ese sentido sí que con el tema que estamos tratando sí que me gustaría mencionar pues que hay que seguir trabajando para crear espacios, ¿no? Para crear que los entornos laborales sean lugares seguros, lugares saludables e inclusivos. Sí, pero ¿cómo ¿vale? se hace eso? Claro. ¿Cómo se hace? Pues, ¿habéis puesto propuestas sobre la mesa? No depende ni de nosotros, depende a nivel ya general de la sociedad, ¿no? De una coordinación de todos los agentes sociales que están implicados en todo esto, ¿no? Partiendo de empresas, organismos públicos, movimiento asociativo, servicios sanitarios, en fin, yo creo que todos formamos parte de eso, ¿no? Pero por lo menos el mensaje que se tenga en cuenta y que se traslade esa necesidad, porque como hemos mencionado al principio, pues tenemos que tener, las personas que tienen problemas de salud mental tienen que tener oportunidades para poder acceder al empleo y las personas que trabajan pues tener ese entorno de prevención, ¿no? Para no caer en problemas de salud mental. Vosotros habéis contratado a Ana, pero ¿tenéis cifras de las personas que salen de ASFEME con un contrato laboral? A ver, nosotros sí que es cierto que desde los diferentes servicios, programas y centros, pues trabajamos con el objetivo individualizado de cada persona y en algunos casos sí que estamos trabajando la inserción laboral, ¿no? Entonces sí que acompañamos a las personas en ese objetivo para conseguir su proyecto de vida, ¿no? Que además al final el trabajo también tiene una función terapéutica, ¿no? Quiere decir que pues es fundamental. Claro. Y es tener un sentimiento de utilidad, ¿no? De una motivación, pues al final la autorrealización de cada persona también, ¿no? Entonces sí que trabajamos en ese sentido, en esa búsqueda de empleo y acompañamos. En la búsqueda de empleo y en esa inserción laboral. Pero sí. ¿qué sectores son? ¿Qué empresas son en Elche las más abiertas y las que no tienen ese estigma de no, ¿cómo vamos a contratar a una persona con una enfermedad mental? A ver, no puedo mencionar empresas concretas porque no sabría tampoco, ¿no? Quiero decir que en ese sentido también trabajamos a través de otras entidades que trabajan en la búsqueda de empleo y la inserción laboral. Pero sí que es cierto que hay que sensibilizar también en temas de salud mental a las empresas, ¿vale? Y también fomentar que se respeten las plazas que hay designadas para personas con discapacidad. Pero esas plazas están designadas solo en lo público. No, y en el sector privado también, ¿vale? En la administración pública es el 10%, ¿vale? Es el porcentaje que hay establecido, y en el sector privado sería el 2%, que luego hay empresas que dependiendo de cada convenio también regulador que tenga cada empresa, pues sí que puede mejorarlo, ¿vale? De hecho, ASFEME concretamente lo mejora en un 5%, pero sí que hay un mínimo que es un 2%. Por eso también trasladar ese mensaje, ¿no? Que también eso es importante tenerlo en cuenta y respetarlo, ¿no? Porque como he mencionado antes, es el segundo colectivo con discapacidad con mayor tasa de desempleo, ¿vale? Entonces, pues es una dificultad añadida, ¿no? Y tener que luchar con eso. Entonces, sí que es cierto que el estigma, ¿vale? Tiene su peso y hay que, pues, que espacios como este, pues también nos ayudan, ¿no? A dar visibilidad y hablar sobre estos problemas que existen, ¿no? Tanto para la salud mental de cualquier persona como para las personas que ya tienen un problema de salud mental, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apostar por eso. Es difícil, ¿no? Porque decías, ¿cómo hacemos eso, no? Es difícil, porque no depende de una persona concretamente ni de un organismo concretamente, ¿no? Pero pues hay que ir trabajando en esa línea y ir mejorando y reivindicando esa necesidad. Y sí que es cierto que tenemos otras experiencias de personas que trabajan. ¿Qué pasa? Que luego a lo mejor pues los contratos no son de larga duración, las condiciones pues tampoco son las adecuadas, entonces claro, al final pues eso también
hay que mejorarlo, ¿no? Entonces, pues hay que seguir trabajando en esa línea. Bienvenida, ¿no?, a la precariedad laboral. Está así el mercado. Eso es. Así. Pero es un añadido más, ¿no?, en ese sentido. Bueno, pues tenemos que poner el punto final. Nos quedamos con ese mensaje de Mari Carmen Robles. Gracias, José María Rico, por los anuncios de los nuevos recursos para reforzar esa unidad de salud mental del Departamento de Salud del Hospital General. Y José Pedro, también muchas gracias desde la Universidad Miguel Hernández por el trabajo que realizan precisamente para garantizar el bienestar de nuestros menores y adolescentes con ese recién creado Observatorio Español de la Salud Mental Infanto-Juvenil. Y Ana, muchísimas gracias por ser valiente, por venir, dar la cara, explicar tu caso concreto. Fuiste usuaria de ASFEME y ahora eres trabajadora, y con el trabajo, y me voy a quedar con tu frase, con el trabajo tu vida ha cobrado sentido. Sí, perfectamente. ¿Te sientes feliz? Muy contenta, genial. Gracias por invitarme a este programa. No, a vosotros también, a ASFEME, gracias por estar 30 años cuidando de ese colectivo. Muchas gracias a todos ustedes también por la atención que nos prestan, y ya saben, la próxima semana volvemos con otro tema de actualidad. Hasta entonces. Grupo Horizonte patrocina el debate. Si quieres estar tranquilo al vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte. Somos tu experto inmobiliario con servicio de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta o alquilar de tu inmueble. Si tienes dudas sobre derecho civil, fiscal, divorcios, herencias o cualquier otro aspecto legal, en Grupo Horizonte te brindamos una ayuda integral con gestión terminada en notaría. Consigue tu objetivo con la mayor rentabilidad posible de la mano de Grupo Horizonte.